hablando sobre, a ver, Se está las grabando la llamada. entidades públicas, los tipos de contratación, las funciones clave que tenemos que realizar que tenemos que realizar en las respectivas áreas. Y nos habíamos quedado acá, ¿no? En el marco legal y normativo. Que sale para nuestro curso, tanto en nuestros materiales como en la explicación y el desarrollo del curso, estamos sacándolo principalmente de nuestra propia legislación, es decir, de nuestra propia, tanto de la Constitución como de diferentes políticas, tanto internas de las entidades públicas, de los textos únicos de procedimientos también, es decir, de diferentes leyes también, que estamos sacando la información, ¿no? Para poder complementar cada tema de cada curso. Y nos quedó pendiente ver aquí los tipos de instituciones públicas en las cuales podemos ejercer la asistencia administrativa, ¿no? Para empezar, podemos trabajar como asistentes administrativos en el gobierno central. ¿Ok? Pero no creas que es para trabajar al lado de él o la presidenta, o la presidente que esté en ese periodo. No, sino que puedes trabajar dentro de los poderes tanto ejecutivos como legislativo y judicial a nivel nacional, así como en sus respectivos ministerios. Es decir, si tú trabajas de repente, tú puedes ejercer tu asistencia administrativa, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Comunicaciones, perdón, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ok, en cualquiera de estos ministerios, en cualquiera de estos ministerios también puedes ejercer tú puedes ejercer el puesto de asistente administrativo y estarías trabajando directamente para el gobierno central, ¿ok? Entonces, ahora, para los ministerios suelen salir también las convocatorias CAS, al igual que en los demás, al igual que en la mayoría de instituciones públicas, para la contratación de tanto de profesionales como técnicos profesionales, ¿no? Lo que piden ahí salen en las convocatorias todos los requisitos. Ahora, también puedes trabajar en los gobiernos regionales. Y es que como un solo gobierno central no alcanzaría para poder administrar a todo un país, es que se crean los gobiernos regionales, que son como pequeños gobiernos, o son como gobiernos centrales, pero por sectores. ¿Ok? Y que estos también tienen, por ejemplo, estos tienen a cargo la administración de esta región específica y tienen competencias y autonomías propias, como en el área de salud, educación, infraestructura, entre otros, ellos toman sus propias decisiones. Y los gobiernos regionales también constantemente solicitan asistencias administrativas porque es bastante trabajo el que realizan y son entidades también bastante grandes. Ok, así que también les recomendamos que por ahí puedan, que por ahí también en los GORE, que se les conoce como GORE, ¿no? De gobierno regional, ahí también pueden ustedes ir buscando las convocatorias para asistente administrativo. También, ahora, y aún así, ¿no? Aún así, gobiernos regionales no serían suficientemente, no se darían el abasto para poder administrar a toda una región. ¿Ok? Y es por eso que nacen los gobiernos locales o los gobiernos provinciales y las municipalidades, ¿no? Desde las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, ¿ok? Que son las encargados ya de gestionar un sector mucho más específico para poder brindar servicios básicos, planificación urbana y otras funciones de su área geográfica, ¿no? Y que estas trabajan en coordinación directa con el gobierno regional. Y de hecho es más factible poder entrar a estos gobiernos locales o municipales, porque aunque son entidades más pequeñas, ¿okay? Más pequeñas que el gobierno regional, también constantemente para cualquiera de todos sus departamentos que habíamos mencionado en la anterior sesión, que tienen que contar con todos ellos, en cualquiera de sus departamentos siempre están buscando también asistencias administrativas porque el hecho de solamente brindar los servicios a cargo de todo un sector geográfico ya es una tarea compleja, ¿no? Y ahí también se trabaja, y ahí también se lleva bastante control administrativo, por lo que la solicitud de asistente siempre está permanente, ¿no? Ahora, por otro lado, también vamos a ver las entidades reguladoras de servicios, ¿ok? Que son organismos que se encargan de supervisar y regular sectores específicos, ¿no? Como por ejemplo
telecomunicaciones a través de Ociptel, por ejemplo, energía también a través de Diosinermic, servicios financieros a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, competencia en protección del consumidor a través de Indecopi, ¿no? Incluso, ¿no? Derechos laborales a cargo de la SUNAFIL, ¿no? Manejo económico a cargo de la SUNAT, que son todas estas entidades reguladoras y supervisoras que se encargan de supervisar a las demás entidades, tanto públicas como privadas, para ver que estén cumpliendo con lo que dicen nuestras normativas y nuestras leyes. Ahora, para entrar a trabajar a estas entidades reguladoras o supervisoras, los requisitos son mucho más específicos, ¿ok? Ellos sacan concursos en los cuales sí tienes que tener un amplio conocimiento. Primero que nada, hay cursos, por ejemplo, que son específicos para que puedas postular a estas entidades, ¿no? Porque el examen de competencias que te toman es bastante complicado. Acá los puestos son muy reñidos, porque también estas entidades reguladoras son las que son las que mejor pagan en el Estado, ¿ok? Y estos puestos son muy reñidos, ¿ok? Son muy reñidos. Es muy complejo poder entrar a ellos. Por ejemplo, entrar a la SUNAT, ¿ok? Es realmente muy complejo, es un concurso, hay varios postulantes, ¿no? Tienes que llevar curso de manejos, o tienes, antes de postular, ya tienes que haber llevado cursos, por ejemplo, de manejo total, ¿no? De todo el sistema de lo que es SUNAT, de acuerdo también al puesto que estén requiriendo. Entonces, entrar a estas entidades, igual, todo sale por concurso público, aviso público, pero sí que sepas que es mucho más complejo entrar a estas entidades, ¿no? El hecho de poder trabajar ahí es pasar por un riguroso proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Pero que también una vez que tú entras ahí, en realidad es una gran oportunidad para crecimiento de tu CV. También puedes trabajar en instituciones educativas y de investigación, como por ejemplo las universidades públicas, escuelas, institutos de investigación y otras instituciones que se dedican al rubro de la educación y desarrollo académico. En las partes administrativas también suelen pedir personal. No te imagines de repente solamente un colegio y que ahí en el colegio puedes trabajar. No, sino que como te digo, existe un Ministerio de Educación, existen las UGEL, ¿ok? Donde tú puedes laborar ahí, que también son entidades grandes, que también requieren bastante apoyo administrativo. Existen, por ejemplo, dentro de las universidades públicas, no solamente son los campus donde estudian los estudiantes, no, donde están estudiando, ¿no? Los alumnos, sino que también tienen toda una parte administrativa que es realmente compleja, porque las universidades públicas no solamente tienen el objetivo de brindar educación a los estudiantes y nada más. ¿Okay? Las universidades públicas tienen muchas más funciones, como de desarrollo, de investigación, tienen que hacer constantemente reconocimientos, trámites internos también con sus docentes, ¿ok? Entonces, con su personal administrativo. Entonces, también hay una gran apertura para poder laborar dentro de estas instituciones educativas y de investigación. En las instituciones de salud, por ejemplo, tenemos dos opciones. Podemos trabajar en eSalud o en el MINSA. ¿Ok? eSalud, que es el sistema de salud para los trabajadores, ¿ok? Y el MINSA, que es a través del Ministerio de Salud, ¿ok? Que es para el ciudadano en general. ¿Ok? En ambos también siempre salen las convocatorias públicas, ¿ok? Para ambos, tanto para el salud como para el MINSA, siempre salen las convocatorias públicas. Para la parte administrativa, ¿ok? Para entrar, por ejemplo, a trabajar a la de salud o al MINSA, en la parte administrativa, ¿ok? No es un proceso tan riguroso, ¿ok? O sea, sí son bastante exigentes ambos, más es salud que el MINSA incluso, son bastante exigentes, pero no es un proceso tan riguroso para la parte administrativa, a diferencia de la parte médica. Médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos de enfermería, por ejemplo, ¿ok? Que quieren entrar a laborar, a ejercer, ¿no? Las actividades de salud, para ellos sí. Para ellos sí el proceso es mucho más riguroso, ellos tienen que tener puntos, ellos tienen que tener requisitos que son más exclusivos, ellos se les toma evaluaciones mucho más complejas, por así decir, ¿no? Y de hecho, ¿no? Es que el personal médico todo médico, ¿no?
que elabora en las instituciones públicas, de repente podríamos decir que a veces no te dan el trato inadecuado, perdón, a veces te dan el trato inadecuado, o que a veces no tienen, ¿no? Una empatía directamente con el paciente, ¿no? Ya sea en el MINSA como en el salud, eso es verdad. Pero si hay algo que no podemos negar es que para que un médico esté dentro de salud, ha tenido que ser destacado en su rama, tanto en el salud como en MINSA, ¿ok? Ha tenido que ser destacado en su rama. Y no se confundan, por si acaso, ¿no? Muy aparte de los médicos, están los residentes, están los internos, todo ellos estamos hablando de los médicos titulares, ¿no? Los que ya han sido contratados para trabajar en estas entidades. Entonces, de hecho, de hecho, los médicos para poder entrar acá han tenido que ser destacados. Para el personal administrativo también son exigentes en su proceso, pero no tanto. Ok, o sea, sí es factible que puedas entrar, ¿no? Sí es factible de que puedas entrar y ahí mismo puedas aprender el manejo, ¿no? Y también vamos a ver por aquí entidades culturales y deportivas, ¿no? También como por ejemplo museos, bibliotecas, teatros culturales, ¿no? Que existen, que están administrados por las entidades públicas, en los cuales también tú puedes trabajar como asistente administrativo. En este rubro hay muy pocas convocatorias. Muy pocas convocatorias, ¿por qué? Porque por lo general, como estas entidades culturales y deportivas no promueven tanto lo que es planilla de trabajadores o servicios, todo ello, pues tampoco no hay mucho trámite administrativo dentro de ellos. ¿Ok? Entonces por este lado a veces ya no es común encontrar convocatorias todo el tiempo, ¿ok? Pero sí también es probable que puedan de repente en algún momento que tengan algún proyecto de implementación o algo y se puedan aperturar por ahí convocatorias de asistencias, pero no es tan común. Las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, ¿no? Control fronterizo, protección civil, y también de repente la Fuerza Aérea, ¿no? La Marina de Guerra, por ejemplo, el Ejército. Tú también puedes trabajar dentro de estas Fuerzas Armadas, pero tienes dos formas de trabajar en las Fuerzas Armadas, ¿no? Una, que es ejerciendo un trabajo de civil, es decir, tú como persona, sin necesidad de pertenecer a alguna de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Pero ahí estarías por recibo por honorarios. Los que hablamos de los SNP, servicios no presenciales o también los prestadores de servicio, ¿ok? Estarías trabajando, podrías ejercer ahí tu asistencia administrativa, ejercer, pero bajo recibo por honorarios de manera civil. Es decir, oficialmente no eres trabajador de la entidad pública, solamente estás brindando un servicio y estás cobrando a cargo de ese servicio, pero trabajador no eres. Ahora, si tú quieres ejercer tu rama administrativa dentro de de alguna de las Fuerzas Armadas, una de dos, o tendrías que estudiar dentro de estas escuelas, por ejemplo, de la escuela de la policía, por ejemplo, tendrías que estudiar ahí para poder ejercer una rama técnica administrativa, por ejemplo, o dos, te puedes asimilar a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es la asimilación a las Fuerzas Armadas? Cuando tú ya eres profesional, cada cierto tiempo sale una convocatoria, en las cuales tienen ciertos requisitos de edad, todo ello, ¿ok? Y condiciones para que tú te puedas postular, pasar diferentes evaluaciones y tú ingresas a formar parte de estas Fuerzas Armadas, pero ejerciendo tu profesión. Supongamos que eres médico, ¿ok? Y te asimilas a la Policía Nacional. Tú ya eres médico, ¿ok? Perdón, tú ya eres un policía, ya eres Policía Nacional, pero no vas a trabajar patrullando las calles, no vas a trabajar en la comisaría, tomando denuncias, no, ¿ok? Sino que tú vas a seguir ejerciendo tu rol de médico, pero como policía, de repente en el hospital de la policía. De repente eres abogado y te asimilas a la Fuerza Aérea. ¿Ok? No significa de que te asimilaste a la Fuerza Aérea y vas a volar aviones, vas a estar haciendo piloteos de prueba, no, sino que vas a trabajar ahora dentro de la Fuerza Aérea, ahora eres parte de la Fuerza Aérea, pero ejerciendo tu rol de abogado, te mandarán de repente al área legal, ¿ok? Entonces tú vas a ejercer tu profesión, pero vas a pertenecer a estas Fuerzas Armadas bajo su propio régimen, porque las Fuerzas Armadas tienen su propio régimen, tienen su propio fondo de pensión, ellos tienen su propia edad de jubilación, todo ello, ¿no? Entonces, bajo todo el régimen que ellos tienen propio, ¿no? Pero si es que tú quieres trabajar de repente de manera civil,
Es decir, no quiero convertirme en policía, pero quiero ejercer asistencia administrativa. Es un poco complicado, pero podría darse. Pero como te digo, no estarías en la planilla, no puedes estar en la planilla de la Policía Nacional, sino que estarías como recibo por honorarios. Es decir, no serías trabajador no serías servidor público. ¿Ok? Y también entidades de desarrollo económico, como por ejemplo aduanas, ¿no? O aduanas, Serpost, por ejemplo, que por ejemplo en aduanas también es bastante complejo el ingreso, es casi igual que ingresar a la SUNAT por ellas. Son entidades públicas que realmente tienen alta valorización dentro del mundo laboral, ¿ok? Y que realmente es muy, muy complicado poder entrar ahí. Pero hay otras entidades que no, como por ejemplo Serpost, que también no es continuo que saquen convocatorias, pero suelen sacar de cuando en cuando sus convocatorias laborales. Puedes postular y puedes ingresar a alguna de estas entidades de desarrollo económico, ¿no? Como la que, y vamos a ver si tenemos alguna otra por aquí, y no, ¿ok? Y listo, y esta era la única partecita que teníamos pendiente de nuestra anterior sesión, ¿no? Poder darnos más o menos una idea de cómo podría ser el área en la que nosotros desarrollemos en la cual podríamos desenvolvernos como asistentes administrativos. Y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Déjenme un momentito, por favor. No es este. No es este. A ver, tampoco es este. Me parece que es este. A ver, un momentito, sí. Ok, vamos a pasar a nuestro siguiente tema el día de hoy. ¿Y cuál va a ser nuestro tema? Nuestro tema son los procesos administrativos y la documentación dentro de las entidades públicas, ¿ok? Va a ser este es uno de los procesos más interesantes que vamos a poder ver en el curso, sobre todo, ¿por qué? Porque vamos a hablar de lo que es manejo de documentación, y si hay algo que destaca a nuestras entidades públicas por mucho es precisamente que las entidades públicas se manejan con bastante documentación interna. ¿Ok? Y para ello vamos a empezar, a ver, permítanme por favor, para ello vamos a empezar con, por aquí, aquí está, con los objetivos de nuestra sesión. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra sesión? Primero, vamos a ver conceptos fundamentales de los procesos administrativos, flujo de trabajo y gestión documental en entidades públicas, tipo de documentos y la importancia en la administración pública, y las normativas y procedimientos para la tramitación de documentos en contextos gubernamentales. Todo ello es lo que vamos a ver el día de hoy en este módulo, ¿no? Esperemos que podamos terminar. Si no, ya saben, estimados, no se preocupen, porque al final del curso, de que empalmamos y terminamos todos los temas bien desarrollados, los terminamos. ¿Ok? Y vamos primero a empezar a hablar de conceptos fundamentales de los procesos administrativos. Y si es que ahorita cada uno de ustedes se va a Google y pone de repente en el buscador qué significa la administración, o cuál es el concepto de la administración, o qué es la administración, les va a salir diferentes conceptos, pero estos conceptos van a tener 4 palabras en común: planificación, organización, dirección y control. Yo los invito a que ustedes de repente, ahorita que están con el celular o algo, vayan y coloquen en Google y van a ver, ¿ok? Van a ver que les va a salir dentro de los conceptos, de los diferentes conceptos que les pueda salir, van a figurar estas 4 palabras: planificación, organización, dirección y control. Y es que la administración es eso. La administración es el proceso de poder planificar, organizar, dirigir y controlar diferentes situaciones, recursos, procesos mismos, ¿ok? Para poder lograr algún objetivo, ¿ok? Esto es netamente la administración. Y nosotros hacemos todos los días eso sin darnos cuenta, ¿no? Como mencioné, de repente tú hoy día te levantas y dices, ya, hoy día, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a trabajar, de ahí voy a ir a recoger de repente la ropa que dejé en la lavandería, después voy a regresar, voy a almorzar y ya me voy a preparar para mi curso de ITEC. Ya, listo. ¿Qué acabo de hacer? He planificado mi día. Organización, me pongo a decir, ¿no? Ya, primero definitivamente tengo que ir a trabajar, ¿no?
La ropa, ¿qué podría ser primero? ¿Primero almuerzo o después recojo la ropa de la lavandería, no? Mejor le pido a alguien más que me recoja la ropa para yo poder venir a almorzar tranquilo. No, mejor yo nomás lo hago. Mejor sí, porque sí me va a alcanzar el tiempo, estoy viendo más o menos, sí, sí lo hago. Yo lo puedo recoger, estás organizando en ese momento. ¿Ok? Después la dirección, ¿ok? Cuando ya estás trabajando, estás poniendo tu esfuerzo, luego sales y dices, ay, qué flojera, me daría ganas de ir a mi casa, pero no, tengo que ir a recoger mi ropa. Vas, recoges tu ropa, llegas, almuerzas de repente y al final ya te pones a escuchar tu curso en ITEC. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Estás direccionando tu planificación. Y después el control, ¿no? Donde terminas tu día y empiezas a decir, ¿no? De repente la ropa quedó limpia, pude recogerla, el curso en ITEC estuvo interesante, aprendí tal cosa, en mi trabajo hice esto, hice el otro, avancé con esto, ok, ya estás aplicando el control. Y sin darnos cuenta, a diario aplicamos este proceso, porque la administración es algo que todos aplicamos día a día, solamente que no lo tenemos conceptualizado, ¿ok? Y ahora, entonces, y ves por eso que es necesario dentro de la gestión pública también hablar de estos procesos administrativos. ¿Por qué? Porque lo que buscan estos procesos administrativos, que precisamente por aquí lo tenemos, ¿ok? Lo que buscan estos procesos es que la empresa pueda llegar a su objetivo, pero de una manera mucho más simple. ¿Ok? Lo que buscan estos procesos es que la empresa, o en este caso la entidad pública, logre el objetivo que se quiera trazar, pero que lo pueda lograr de la manera más adecuada. Yo podré lograr algún objetivo o alguna meta sin aplicar un proceso administrativo. Sí se puede. ¿Ya? Yo sí puedo lograr algún proceso, yo sí puedo lograr alguna meta, ¿ok? Sin necesidad este, sin necesidad de aplicar algún proceso administrativo. Pero la pregunta es cómo lo haríamos, ¿no? O de repente, bajo qué costo lo haríamos, ¿no? Permítanme, voy a hacer un pequeño dibujito de repente para que se pueda entender, ¿ya? Uy, no puedo, vamos a jalar esto más acá un poquitito, ya. Acá. Vamos a ponernos en esta situación, ¿ya? Imaginémonos que estamos aquí en Lima, ¿ya? En Lima. Nos vamos a poner 3 panoramas, ¿ok? 1, 2 y 3. Estamos aquí en Lima. Vamos a hacer acá una división. Ya está, listo. Y nuestro destino, ¿ok? Nuestro destino es poder llegar a Trujillo. Aquí está Trujillo, ¿ok? Acá está Lima y aquí está Trujillo. Muy bien. Nos dice que tenemos que ir por carretera, ¿ok? Perfecto. Ahora, nos dice que tenemos que ir por carretera, ok. ¿Qué nos dice el proceso administrativo? El proceso administrativo en este caso nos va a decir, tú tienes varias opciones para poder viajar, ¿no? Para poder ir por tu carretera, ¿no? Vamos a colocar acá. Primero, de repente tienes la opción que es la autopista de repente, ¿ok? Que de Lima a Trujillo, que es así, que es, y es rectito, ¿no? Incluso vamos a poner acá sus líneas amarillas incluso, ya está. Tienes tu primera opción que es la autopista, ¿ok? Que es rectito, ¿no? Que vas todo y llegas de frente de Lima a Trujillo. Ya está. Tienes la otra opción, ¿ok? ¿Cuál es la otra opción de repente que te dan? La otra opción que te dan es una carretera alterna, ¿ok? Es una carretera alterna que también te va a llegar a Trujillo, solamente que esta carretera es mucho más compleja. Ok, es una carretera que está llena de curvas, pero de que llegas a Trujillo, llegas, ¿ya? Pero es una carretera que está así, ¿no? Completamente curveada, es mucho más peligrosa, es una carretera que también por su complejidad, ¿no? Te va a tomar mucho más tiempo poder llegar a Trujillo, pero de que llegas a Trujillo, ¿no? Por acá vamos a poner tu carretera, ya está por acá, ok, listo. Y por acá te dan tu tercera opción, en la que te dicen que es una carretera que también es recta, pero que esta carretera es pura tierra, o lo que se conoce como trocha. Ya te dice, esta carretera es recta, pero es trocha. Listo. Ok, entonces ahora tú tienes que tomar tu decisión, ¿no? Entonces tú
sea cual sea el camino que tú tomes, ¿ok? Sea cual sea el camino que tú tomes, tú vas a llegar a Trujillo, ¿ok? Sea cual sea el camino que tomes, tú vas a llegar a Trujillo en este caso, ¿no? ¿Ok? Buenas noches, Freddy. ¿Ok? Sea cual sea, tú vas a llegar a Trujillo. Pero, ¿qué es lo que te dice el proceso administrativo? El proceso administrativo te dice, yo te quiero ayudar a que tú tomes la mejor opción, que en este caso es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una opción mucho más sencilla, es una opción más segura, es una opción donde también te ahorras tiempo, menos tiempo de viaje, te ahorras dinero, menos combustible, ¿ok? Y también cuidas tus recursos, en este caso, cuidas tu vehículo, ¿no? Entonces, esta es la mejor opción y el proceso administrativo te dice, si tú me aplicas, vamos a poder tomar la mejor opción, ¿no? Si tú utilizas un proceso administrativo, vamos a ir por esta carretera. Por otro lado, te dice, ¿no? Ahora, si tú de repente no me quieres aplicar, ¿ok? Si tú no quieres aplicar el proceso administrativo, te dice, genial, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar que tú puedas tomar de repente otras opciones que sí te van a hacer llegar a la meta sin este proceso, ¿no? No es imposible que llegues a la meta sin un proceso administrativo. Te va a decir, sí vas a poder llegar a la meta, pero de repente si de repente tomas este camino, ¿qué es lo que te va a ocasionar? Te va a tomar más tiempo, te va a tomar más dinero, ¿ok? Es un proceso menos seguro, ¿ok? En cuanto a recursos, ¿no? También, bueno, tu vehículo de repente no sufre mayor desgaste, pero sí más recorrido, ¿ok? Entonces es un proceso que igual te hace llegar a la meta, pero más tiempo, más costoso, menos seguro y con mayor desgaste de tus recursos, ¿no? O te dice, o también de repente puedes tomar puedes tomar también de repente una tercera opción, ¿no? En la que dicen que puede ser que tomes esta sin proceso administrativo, pero también te puedes tomar la opción de repente de la trocha. ¿Qué involucra estar en una trocha? Más tiempo, ¿ok? También te va a involucrar más combustible, entonces en este caso también más dinero. Tu vehículo, ni hablar, ¿no es cierto? Tu recurso, en este caso, lo estás maltratando por gusto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te dice? Igual vas a llegar a tu meta, pero es también importante medir cómo estás llegando a tu meta. Y el proceso administrativo busca eso, busca que no solamente llegues a tu meta y listo, ¿ok? Sino que el proceso lo que busca también, como acá dice, que sirve para poder organizar procedimientos, cumplimientos y metas, ¿ok? Busca que el proceso sea mucho más sencillo de realizar, que sea de una manera simple y efectiva, ¿ok? Busca que el proceso también involucre la mayor optimización de recursos con el menor costo posible, ¿ok? Y tenemos dos fases, ¿no? La mecánica, que es compuesta por la planificación y la organización, que son las fases, podríamos decir, de preparación, y la dinámica, que son las fases de la dirección y el control, que es la fase en la que la podríamos decir de repente manos a la obra, ¿no? O la fase de la acción. Entonces, ¿y por qué por ejemplo, ahora tú como empresa privada de repente, ¿no? Tú como empresa privada, cuando es tu propia empresa, tú puedes darte el lujo de repente de decir, no quiero hacer ningún tipo de planificación, nada. Yo quiero hacer de frente un proyecto a ojos cerrados. Yo confío en mi intuición, yo confío de repente en mi experiencia, ¿no? Y yo voy a hacer este proyecto como a mí me parece que debe ser, sin un adecuado proceso, sin un adecuado proceso de planificación, un adecuado proceso administrativo. Como entidad privada tú puedes hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si llegas a la meta con el mayor gasto de recursos, de tiempo, de dinero, todo ello, perfecto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es tu empresa, ¿ok? Si es que de repente gastaste tiempo, gastaste dinero, gastaste recursos, todo ello, y aún así no llegaste a la meta, es tu empresa, ¿ok? Es una empresa privada, tiene capital propio, quien pierde directamente es la empresa, ¿ok? Ya de repente las entidades fiscalizadoras tienen que encargar ahí, ¿no? De que nadie más resulte perjudicado más que la empresa por estos procesos, ¿ok? Pero en el caso de las entidades públicas, no se pueden dar el lujo de decir eso. Una entidad pública no puede agarrar y decir, yo voy a disponer, yo voy a ver como yo quiera hacerlo, no.
¿Por qué? Porque las entidades públicas no son entidades propias, son entidades que nos pertenecen a todos los peruanos, ¿ok? Y que están administradas gracias al presupuesto público, que es el dinero que aportamos todos los peruanos. ¿A través de qué? A través del pago de nuestros impuestos, a través del movimiento de nuestra economía. Desde el momento en el que tú pides, en el que tú compras a una empresa y le pides que te dé una boleta, una factura, estás aportando a a este presupuesto económico. ¿Ok? Entonces las entidades públicas están trabajando también con tu dinero, el mío, todo ello. Entonces las entidades públicas no se pueden dar el lujo de malgastar recursos, de malgastar dinero, de malgastar tiempo, ¿ok? De hacer actividades improvisadas. ¿Por qué? Porque eso, primero que nada, estás gastando el dinero de otras personas, no el tuyo propio, y a quién perjudicas directamente a toda tu población. ¿Ok? Es por eso que a las entidades públicas no puedes simplemente tú agarrar y hacer un proyecto porque se te ocurrió, porque quisiste, no, sino que tienes que hacer todo un proceso para que el proyecto, uno, asegure su efectividad, es decir, consiga su objetivo o su meta, y dos optimicemos los recursos lo más que podamos con el menor gasto posible. ¿Ok? Esa es la importancia de aplicar un adecuado proceso. Por ejemplo, aquí de repente muchos recuerdan este caso, ¿no? De repente muchos otros no, porque es un caso bastante antiguo, ya bastante antiguo, de una alcaldesa de Lima. Hubo una alcaldesa en Lima que se le vino a la mente un proyecto de querer colocar arena en las playas rocosas, ¿no? Que dijo que quería fomentar un poco más el turismo en estas playas, de los veraneantes, todo ello, pero que estas playas precisamente no eran tan visitadas por los turistas porque no tenían arena, porque eran playas rocosas. ¿Y cuál fue la solución que esta alcaldesa dijo? ¿No? La alcaldesa agarró y dijo, lo que vamos a hacer es traer arena. Nos vamos a juntar arena de otras playas con una mezcla de arena artificial que vamos a adquirir, que costaron no sé cuántos millones, y llevaron toda esa arena, volquetes tras volquetes, toneladas tras toneladas, a estas playas rocosas y las convirtieron en playas con arena. ¿Ok? Después de eso, ¿qué pasó? La misma noche, ¿no? Que hicieron todo este arenado, pues la marea subió y se llevó toda la arena junto con todas las toneladas de arena, con con los millones de soles también ahí incluidos, ¿no? Como ese literalmente fue plata al agua, ¿no? Y que se le ha hecho un debido proceso, ¿no? Por ello, esta alcaldesa, ¿ok? Que actualmente no sé muy bien cuál es la situación, pero sé que estuvo con prisión efectiva, ¿ok? Pero se le hizo todo un proceso, ¿por qué? Porque tú no puedes gastar el dinero así, tú no puedes hacer de repente, no importa que tengan la mejor intención del mundo, ¿ok? Tú no puedes hacer proyectos, ¿ok? Que no tengan una planificación adecuada. Si es que este proyecto hubiese tenido una planificación, ni siquiera te voy a hablar de una planificación profesional, ¿eh? Una planificación simple, ¿no? ¿Qué es lo que hubiesen dicho de repente chicos de quinto de secundaria? Y que este ejemplo incluso lo puse, ¿ok? Lo trabajé con chicos, me acuerdo con chicos que estaban haciendo sus test vocacionales, me acuerdo, ¿no? Entonces a veces también doy charla para estos chicos que no saben todavía qué estudiar, y me acuerdo que estábamos hablando un poquito del proceso administrativo y les pregunté a chicos de quinto de secundaria, ¿no? Ustedes, ¿qué hubiesen hecho, no? ¿Cómo hubiesen planificado esto? Y chicos de quinto de secundaria me dijeron, lo primero que hubiésemos hecho es un estudio de suelos. Es ver si realmente este suelo es apto para poder arenizar o no. Porque si hay playas, decía, porque si hay lugares donde han construido playas artificiales. Decía, ¿no? Entonces, pero hay que ver, hay que hacer todo un estudio ambiental, un estudio de suelos para ver ello, ¿no? Y si este proyecto que les comenté de Lima hubiese tenido simplemente un estudio de suelos, cualquier experto, cualquier geólogo, cualquier ingeniero encargado de ello le hubiese dicho no y era no. ¿Ok? Pero ahí se nota que no hubo nada de planificación en este proyecto y terminó perjudicando, en este caso, a todos los ciudadanos limeños, que ellos son los que aportan a la economía de su ciudad. ¿Ok? Entonces, por eso es que el Estado de manera obligatoria para cualquier proyecto, desde el más grande, ¿no? Como querer de repente
construir la segunda línea del metro, ¿no? Hasta el más chiquitito, como de repente querer colocar más basureros, o de repente querer colocar más basureros en el parquecito que tenemos en una urbanización, tiene que tener todo su proceso administrativo ordenado, porque todo tiene que estar debidamente justificado, toda actividad tiene que estar debidamente justificada en el sector público. Y ahora, vamos a ver más o menos de qué nos habla cada uno de estos pasos, ¿no? Ya hemos visto que el proceso administrativo me habla básicamente de 4 pasos: planeación, organización, dirección y control, ¿no? La planeación, su propio nombre lo dice, es la etapa donde empezamos primero a definir los objetivos y metas, ¿no? En la planeación, acá todavía el asistente administrativo no tiene mucho trabajo, por así decir, no a menos que sea de tu área. Recuerda que estos proyectos no solamente son para proyectos grandes, no es que de repente trabajas en una municipalidad y solo el alcalde es el que hace la planeación de las obras y los demás trabajamos en base a ello, no, sino que tú también, si tú estás de repente en la oficina de recursos humanos, también dentro de la oficina de recursos humanos tienen que tener sus propios proyectos. Dentro de la oficina de logística tienen que tener sus propios proyectos internos, ¿ok? Entonces tú puedes apoyar de acá a tu jefe inmediato, no tanto de repente con la elección del objetivo de la meta, ¿no? Porque eso se lo tiene que plasmar ya el propio jefe en coordinación con la autoridad, todo ello. Pero tú como asistente en este paso puedes apoyar de repente con ayuda de pronóstico de repente, ¿ok? Más o menos el objetivo que se quiere llegar, estableciendo este objetivo que se quiere llegar, ¿ok? ¿Qué necesidad cubriría? ¿Okay? ¿A quiénes podría beneficiar? ¿A quiénes de repente no podría beneficiar, por el contrario, podría perjudicar? ¿Ok? Aspectos positivos, aspectos negativos. Aquí, por ejemplo, es un buen momento para que puedas aplicar tu FODA. ¿Qué es tu FODA? Tu matriz de evaluación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Aquí es un buen momento para que tú puedas apoyar de repente en toda esa parte administrativa. Y después, en esta parte de la planeación, es donde también creamos la estrategia, ¿no? En toda esta parte de la elaboración de la estrategia, todo ello, el asistente no interviene mucho. ¿Okay? Cuando ya tú seas un administrador, cuando ya pases del rol de asistente a administrador, porque tú tienes que ir en escala de ascenso, ahí ya vas a poder empezar a crear tus propias estrategias. Pero en esta parte es más que todo apoyo en las tareas que se te solicite que intervención propia. ¿Okay? Aquí todavía no va a haber mucha intervención tuya como asistente, solamente vas a hacer el apoyo, ¿no? Mientras estamos en todo este proceso. ¿Ok? Y también dentro de la planificación hay que tener planes de acción frente a futuros problemas, ¿ok? Donde el asistente, por ejemplo, ahí sí puede apoyar, puede ayudarnos a ver perspectivas. ¿Por qué a veces vemos obras que están abandonadas ahí por años y que nadie hace nada? No vemos ni un solo trabajador, ni nada que está trabajando. Es porque algo ha pasado ahí. Ahí hubo un problema. Exactamente cuándo podemos especificar de cada uno, ¿no? Pero para que algo se paralice es porque hubo un problema que ha paralizado todo este proyecto. ¿Ok? Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer en este caso es tener nosotros planes de acción, que si se presenta algún problema, puedas tener un plan de acción para que no se paralice la obra. Y vemos mucho en el ejemplo de que sea una obra, ¿no? Y es por eso que nosotros vemos muchas veces obras del Estado que están ahí botadas, abandonadas. ¿Por qué? Porque surgió el problema y no había el plan de acción. ¿Ok? No había de repente el plan B. Y es por eso que es por eso que muchas veces vemos que estas obras están ahí abandonadas, sin ningún avance, sin ningún progreso, nada. No, tú en el sector público, cuando tú planificas algo, tú también tienes que prever qué es lo que puede pasar para poder tener posibles soluciones, ¿no? Por ejemplo, voy a construir un puente, ya está, ¿no? Ahora, ya este puente que voy a construir es en Arequipa, ¿no? Ya está, la obra va a arrancar de repente en diciembre. ¿Qué es lo que yo tendría que pensar, ¿no? Como residente de Arequipa en este caso. Yo, por ejemplo, tendría que hacerme un plan de acción porque sé que en Arequipa los meses de lluvia son diciembre, enero y febrero. Entonces yo sé que durante esta obra nos puede agarrar una lluvia ligera como también nos puede agarrar un aluvión en plena obra. Así que yo no voy a esperar que venga el aluvión para que se lleve todo lo que yo he podido avanzar o arruine toda mi infraestructura. Tengo que tener un plan B.
Listo, en caso que pase un aluvión, ¿qué pasa? ¿Se paraliza? O mejor esperamos hasta que pase la temporada de lluvias para iniciar con esta obra, o de repente tenemos algún otro plan de acción que no perjudique, ¿no? De repente también, no lo sé, supongamos, ¿no? Voy a hacer una obra y de pronto yo tengo que planificar todo y hay una huelga de construcción, y hay una huelga de trabajadores de construcción civil y me quedo de repente sin los obreros. Entonces, ¿qué más? Planificación, ¿no? Entonces, de repente al momento de firmar el compromiso, o de repente mejor licitar esto, cosa que si hay alguna huelga, algo, ya la empresa tiene que hacerse responsable, ¿no? La cosa es que no se pueda perjudicar la obra, ¿no? Entonces, esos son los planes de acción. Mira los futuros problemas. Afronta todos los problemas que puedan haber, como por ejemplo, cuando llegó el COVID, cuando llegó la pandemia, ninguna empresa estaba preparada, ¿no? Ninguna. ¿Por qué? Porque todas las empresas seguramente en su planificación anual pudieron haber previsto algunos casos como de repente un terremoto, ¿ya? Un incendio dentro de la empresa, pues, un tipo de accidente de repente, ¿no? Pero que una pandemia que nos encerrara más de casi prácticamente 2 años, ¿no? Y que paralizara todo tipo de actividades, ni por aquí, a nadie. ¿Ok? Pero entonces es por eso que hemos sufrido durante la pandemia, ¿no? Que muchas empresas han fracasado, que muchas personas han fallecido, ¿ok? Que muchas actividades han tenido que hacer un cambio total, ¿no? Porque fue así, fue repentino, nadie estaba preparado para eso. Pero yo les aseguro que si de repente ahorita vuelven a anunciar que Dios no lo quiera, pero vuelven a anunciar que de repente hay otra enfermedad y que nuevamente esto es una pandemia y nuevamente nos vamos todos a cuarentena. Yo les aseguro que esta vez las actividades económicas no paralizarían, porque ya todos estamos preparados para ejercer teletrabajo. ¿Ok? Yo les aseguro que esta vez las empresas no tendrían las pérdidas económicas considerables como la tuvieron en su momento. ¿No? Porque ya todas las empresas ya saben cómo afrontar una pandemia y lo único que van a tener que hacer es volver a aplicar su plan de acción, incluso con mejoras, ¿no? Porque en ese momento improvisaron, ahora ya están más preparados. No, yo les aseguro de que muchos de nosotros ya no nos contagiaríamos y no falleceríamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos la importancia de la precaución en una pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque ahora, ¿no? Como ya hemos pasado por esta situación, cuando las empresas hacen sus planificaciones, ¿no? Económicas, anuales, de proyectos, todo ello, ahora sí ellos se pueden proyectar qué vamos a hacer en caso de pandemia, ¿no? Y muchas empresas ya están pronosticados incluso en casa, ¿no? En casa, de repente los que somos jefes de casa, ¿no? Mamá, papá, de repente o algo, ya también de alguna manera estamos preparados, ¿no? Por si vuelve a pasar, ya está, cómo vamos a actuar, cómo vamos a afrontar en todos los aspectos, ¿no? De salubridad, económicamente, todo ello. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por ello. Entonces, lo que tú tienes que hacer en esta planificación ahora es poder ver todos los posibles problemas que puedan surgir y tener todos los planes listos para poder accionar si es que alguno de estos problemas sucede. ¿Ok? Todo eso involucra la etapa de la planificación. Y recuerda que en esta etapa de planificación tiene que estar debidamente documentada. ¿Ok? Porque esa etapa de planificación tú tienes que presentar a las autoridades de tu entidad pública para que te lo puedan aprobar. No es simplemente que lo haces y trabajas, sino que eso tiene que tener una aprobación. En este caso, por ejemplo, de la planificación que tú hagas como departamento, como área, tiene que aprobarla la autoridad, directamente la autoridad de tu entidad, el rector, el director, el alcalde, el gobernador, el presidente, ¿ok? Entonces, ellos tienen, ¿no?, que aprobar eso. Y en el caso, por ejemplo, de la planificación que hagan las autoridades, todos ellos, quien tiene que aprobarlo es el órgano de control institucional, ¿ok? El órgano también, o también llamado el órgano de control interno, más conocido como la OSI, ¿ok? Que ellos son los que controlan todo el manejo que se da. Cuando ellos encuentran algo que está mal, inmediatamente lo observan, ¿no? Entonces, todo es con un debido control. Una vez que este proceso de planeación ha sido aprobado, ¿ok? Y que no es rápido, dentro de las entidades públicas no es rápido, para los propósitos de cada departamento sí. Por ejemplo, ¿cuáles son las metas o los objetivos que se suelen establecer los departamentos, ¿no? Supongamos que estás en el área de relaciones públicas, ya estás en el área de imagen institucional y relaciones públicas.
¿Cuáles son los objetivos que se suelen poner, ¿no? O en su planeación. De repente tener mayor visibilidad en redes sociales. Para ello vamos a trabajar de tal manera, tal manera, tal manera, ¿no? De repente vamos a sacar una revista informativa. Para ello vamos a necesitar tales recursos y esta es la estrategia y este es el motivo, esta es la necesidad. De repente en un área de recursos humanos, no lo sé, vamos a incrementar las capacitaciones al personal. ¿Ok? ¿Para qué? Mediante estos temas, con estos temas, para poder mejorar esto y cubrir esta necesidad. ¿Ok? Ya está. De repente un área de logística. Vamos de repente a renovar, ¿no? De repente equipos móviles, ¿no? El mobiliario de repente de la entidad, ¿no? Buscamos hacer una renovación de la entidad. No, listo, entonces este es nuestro objetivo, todo. Entonces, por lo general son pequeños, ¿no? Ya los proyectos grandes nacen también de las autoridades principales de cada entidad, ¿no? Después de que tu proyecto ha sido aprobado, ¿ok? Dentro del sector público, porque es importante la aprobación de cada proyecto, no solamente del proyecto que se genera la autoridad, sino también del proyecto de tu propia área, ¿ok? Sino también, sino también de tu propia área, porque es importante que se pueda aprobar esto. Porque de acuerdo a de hecho, esta planeación se llama el POI, ¿ok? POI, que es Plan Operativo Institucional, el POI. Y de acuerdo al presupuesto, perdón, y de acuerdo al plan operativo, de acuerdo al POI que tú has presentado, ¿ok? Es que a ti te van a dar el presupuesto para tu área. ¿Ok? El presupuesto para tu área, o con lo que se conoce como la caja chica, ¿no? O el tope máximo de requerimiento de dinero que tú puedes hacer, ¿no? De acuerdo a ello. Entre más presupuesto te den, mejor trabaja tu oficina. Entre menos presupuesto te den, vas a tener un trabajo más limitado. Pero ¿de qué depende el presupuesto también? De los proyectos que tú presentes. Si presentas proyectos grandes, pues vas a tener un gran presupuesto y tienes que cumplirlos. Si presentas proyectos de repente un poquito ambiguos, un poquito pequeños, un poquito flojos, pues esa misma cantidad también de presupuesto vas a recibir y el trabajo va a ser de igual manera. ¿Okay? Por eso es importante. Ahora, y una vez de que ya te autorizaron eso y te dieron tu presupuesto, llega el momento de la organización. ¿Qué se hace en esta organización? ¿No? Es el paso en las cuales dividimos las actividades, ya sea entre las diferentes áreas, grupos de trabajo o personas o personas que están involucradas en esta planeación. ¿Ok? Y es por eso que aquí, por lo general, se da lo que es la selección de personal en el sector público. ¿Por qué? Ustedes dirán, por ejemplo, la vez pasada estuvimos viendo nuestras convocatorias CAS, ¿no? A ver, vamos a regresar a nuestras convocatorias CAS que habíamos estado viendo en la sesión pasada. Por acá creo que estaba, creo. Listo, acá habíamos visto, por ejemplo, vamos a ver de Lima, por ejemplo, ¿ya? Ya está. Mientras carga, ya está. Vamos a ver acá nuestras convocatorias CAS. Por ejemplo, acá está la UGEL, está buscando trabajador de servicio, auxiliar de laboratorio, no está buscando acá su personal, ¿no? La UGEL en este caso, acá también vemos el Ministerio de Educación, ¿no? Cómo está buscando asistencia técnica de convivencia escolar, fortalecimiento del personal administrativo, ¿no? Entonces, para nosotros diremos, miren, por ejemplo, cuántas convocatorias acaba de sacar el Ministerio de Educación en este caso, ¿ok? Miren la cantidad de convocatorias que ha sacado. Nosotros diremos, ¿para qué saca el Ministerio de Educación tanta convocatoria? Hoy día al director del Ministerio de Educación o de la Minedu se despertó con ganas de contratar personal o dijo, no sé, hoy día quiero contratar más personal, hoy día se me ha ocurrido contratar a 20 trabajadores más. No, sino que lo que pasa es de que muy probablemente ya estamos finalizando el año, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ya por estas fechas, ¿ok? Ya lo que son las empresas o las entidades públicas están o pueden estar bajo dos contextos. Un contexto, están ya acelerados para poder lograr sus objetivos anuales que se han trazado, porque ya falta poquito para terminar y tienen que lograr lo propuesto en su POI, ¿ok? Entonces, esa puede ser una de las causas por las cuales están convocando personal, ¿ok? Con personal CAS, personal temporal. ¿Para qué? Para poder acelerar el cumplimiento de estas metas. O dos, también puede ser de que, por ejemplo, cuando yo soy de recursos humanos y tengo mi plan que es digitalizar todos los documentos, todos los legajos de personal.
¿Qué es el legajo de personal? Es un archivador que contiene toda la información de mis trabajadores. ¿Ok? Desde que ingresó, desde sus solicitudes, boletas de pago, permisos, memorándums, actualizaciones, todo lo que hace mi trabajador en cuanto a documentación está dentro de este legajo. ¿Ya? Ese es un legajo de personal. Entonces, yo de repente me puse este plan, ¿no? De poder digitalizar todo ello. Ya está. Entonces, yo agarro y le tengo que decir en este caso a mi autoridad. Pero para poder hacer esto, necesito otro asistente administrativo. ¿Por qué? Porque el asistente administrativo con el cual ahorita cuento no puede, ya no se puede hacer cargo de estas funciones. Él ya tiene otras funciones y yo necesito otro asistente administrativo. Entonces, como está aprobado mi plan, dentro de mi presupuesto tengo que incluir el salario de este asistente, es que me aprueban eso y convocan a mi asistente. ¿Ok? Para que pueda ingresar mi nuevo asistente administrativo, para que pueda ingresar de repente mi nuevo analista, mi nuevo coordinador, mi nuevo jefe, mi nuevo asistente, ¿ok? Todo lo que se esté buscando. Entonces, el Estado no es que simplemente se antojó hoy día de querer se antojó hoy día de querer contratar más personal y dicen, listo, llamemos, contratemos, no, sino que todo tiene que estar debidamente justificado. ¿Ok? ¿Y cómo se justifica? A través de los planes. Por eso aquí se da la selección de personal, ¿no? En el cual nosotros se hace este proceso para poder cubrir las plazas necesarias para lograr los objetivos. ¿Okay? Entonces, siempre cuando querramos ingresar a las entidades públicas, siempre hay que estar atentos, en realidad durante todo el año, ¿no? Porque durante todo el año salen estas convocatorias, pero siempre hay que estar un poquito más atentos en lo que son los meses desde incluso, ¿no? Desde noviembre hasta diciembre, enero, que es donde más convocan, y también a mitades de año, ¿no? Porque algunos trabajan su presupuesto anual de junio a junio. Entonces también a mitades de año siempre hay que estar un poquito más atento de las convocatorias, porque ahí es donde salen las convocatorias por montón, ¿ok? Entonces sí, siempre te recomiendo que estés detrás de ellas, ¿no? También subdividir las tareas en las unidades operativas, ¿no? Y proporcionar materiales y recursos. Recuerda que eso es importante. Tú no puedes exigir que en tu entidad cumplan con lo que se les ha propuesto, cumplan con el objetivo, si no les das ni la información, ni los materiales, ni los recursos necesarios. Es por eso que también tienes que tener una buena planeación para que también puedas obtener los recursos que necesitas. A veces hacemos planeaciones ambiguas, ¿ok? Hacemos planeaciones ambiguas y al final el presupuesto no nos alcanza para ciertos recursos. ¿Ok? O de repente estamos haciendo trabajar de manera limitada a nuestro equipo de trabajo y no se puede llegar adecuadamente a la meta. Entonces también tienes que cuidar mucho ese tema de poder siempre dar la información, los recursos necesarios, todo para que puedan empezar con el proyecto. Después viene la dirección, ¿no? Que la dirección viene de dirigir. Dentro de la dirección ya va el proceso que lo conocemos como manos a la obra. ¿No? Ya es el proceso en el cual empezamos a ejecutar. Hasta hace un momento habíamos hecho el plan, nos estábamos organizando y ahora sí arrancamos con ello. Dentro de la dirección, ¿ok? El asistente va a tener sus propias tareas dentro de esta estrategia. Es por eso que el asistente no puede ser de gran apoyo en la dirección. Aquí quien destaca en la dirección es la figura de autoridad. Puede ser en este caso pues el gerente o el jefe de área o de repente el alcalde, ¿no? Todos ellos son los que ya destacan ellos son los que destacan en la dirección, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos de repente que un presidente está visitando de repente, está colocando la primera piedra de alguna obra, ¿no? Es porque está haciendo la dirección de su proceso. Cuando vemos que de repente algún alcalde está yendo a ver la obra que se está realizando, está haciendo la dirección, ¿no? Cuando vemos que de repente un rector de una universidad está yendo a supervisar o está yendo de repente a la ceremonia de alguna de las carreras profesionales, está cumpliendo su rol de dirección. Porque lo que la dirección implica es una fuerte presencia de la autoridad. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sea generadora de motivación, para que pueda supervisar que se esté dando el cumplimiento adecuado. ¿Ok? También, recuerda, para atender las necesidades. ¿Ok? Cuando hay una figura presente de autoridad, ¿ok? Las partes involucradas pueden manifestar rápidamente cualquier necesidad, pueden manifestar de repente cualquier
recurso adicional que requieran, ¿ok? Algo, y se puede dar la solución en ese momento, o se puede acelerar la solución en el mejor de los casos, ¿ok? También recuerda la remuneración adecuada, ¿ok? En el caso del sector público, ¿ok? Recuerda que la remuneración que se le da a los servidores públicos va incluida con el trabajo, o mejor dicho, ¿no? Paga los trabajos de rutina y los trabajos y los proyectos que se deben realizar, ¿no? Entonces también cumple con la remuneración adecuada de tus trabajadores. Que las entidades públicas en realidad no tienen mucho problema con ello, ¿no? Las entidades públicas no son de repente de las que se suelen retrasar en los pagos, ¿no? Por el contrario, son puntuales en ello, ¿no? Y también, por otro lado, la comunicación fluida, que eso es muy importante en la parte de la dirección, ¿ok? Sobre todo cuando hablamos de los proyectos grandes, por ejemplo, imaginémonos que de repente una municipalidad está construyendo un puente, ¿ya? Ahora, dentro de la construcción de este puente, ¿ok? No es simplemente que el personal o la empresa que se va a encargar de construir están a cargo ellos y listo, los demás nos desentendemos, no. Todas las áreas de la empresa vamos a estar involucradas en este proceso. Querramos o no, tenemos que involucrarnos en este proceso. Imagínate que tú trabajes en el área de atención al ciudadano, ¿ya? Que tú trabajes en esta área de atención al ciudadano. Tú de repente dices, yo nada tengo que ver con que estén construyendo un puente, ¿no? Yo ni siquiera figuro ahí, nada tengo que ver. Muy bien, ¿qué pasa si es que un día viene un ciudadano y te dice, no quiero ir al área de atención, de orientación al ciudadano? Ya está, se acerca donde ti y te pregunta, quiero saber cuánto tiempo va a durar esta obra. ¿Por qué? Porque están haciendo constantemente bulla, hay mucho polvo, yo vivo justo al frente de la obra, me están perjudicando, están afectando la salud de mis hijos, todo ello, ¿ok? Y tú como atención al ciudadano no vas a poder responder. ¿Por qué? Porque nunca te involucraste en este proceso. Ni siquiera sabes cuándo inició, ni siquiera sabes en qué etapa está, ni siquiera sabes desde cuándo va a terminar, y eso le informarías tú a tu ciudadano. Tú le dirías, como asistente administrativo, le dirías a tu ciudadano, no, la verdad es que no sé. O le dirías, a ver, un ratito voy a preguntar. No, tú tienes que estar al tanto y tú tienes que poder dar una respuesta en ese momento, ¿no? De poder decir, la obra va a durar, la obra está planeada para que dure tal tiempo, ¿no? En todo caso, vamos a conversar o vamos a enviar un documento a tal, de repente, ¿no? Para ver de qué manera se puede solucionar en su caso particular, no lo sé. Entonces, ahora de repente eres del área legal, supongamos. Ya, por ejemplo, esa construcción del puente, ¿de qué se encargaría cada una de sus áreas, no? De repente el área logística, de ver todo lo que es el tema el área de finanzas, de repente ver todo el tema económico, el área del área legal de todo lo que es de repente documentación, aprobaciones, todo ello, ¿no? Registros públicos, todo ello, y lo que es de repente recursos humanos con el personal. ¿Ok? ¿Qué pasa si por ahí el área legal agarra y encuentra que por algún motivo legal no pueden proceder con la construcción de este puente? ¿Ok? ¿Qué pasa si el área legal por ahí encuentra que de repente dentro de la planificación de los terrenos, de repente que iban a utilizar para la construcción de este puente, hay un motivo por el cual no pueden? ¿Ok? Supongamos que hay el terreno en nombre de una persona, o de repente el área que se iba a utilizar está a nombre de alguien y legalmente no pueden utilizarla. ¿Ok? Inmediatamente esta obra o esta planificación tendría que paralizarse, o esa dirección en este caso. No, pero ¿qué pasa si el área legal no lo comunica? Si el área legal simplemente dice, encontré esto, bueno, ya se enterarán, bueno, ya se darán cuenta de algo, ¿ok? No lo comunica, el proceso sigue normal. Y es por eso que también el Estado está metido en muchos temas legales. Por eso que también el Estado está afrontando muchas denuncias. ¿Por qué? Porque han habido proyectos que han vulnerado derechos de otras instituciones o de otras leyes y que por una mala comunicación dentro del sector público, ¿no? Dentro de las entidades, se procedió con ello, ¿ok? Y ahorita el Estado también tiene muchos problemas por ello. Entonces, también en el proceso de la dirección, la comunicación fluida es vital, ¿ok? Es muy importante. Y también vamos a poder ver la última etapa, que es el control, ¿no? Que esta etapa del control ya es una vez que termina todo el proyecto. Que esta etapa del control en realidad puede llegar a ser bastante extensa, ¿no? Puede llegar a tomar muchos años, porque aquí lo que se busca es primero comparar resultados obtenidos, si hemos llegado a la meta,
evaluar y analizar nuestros resultados, como el ejemplo que pusimos de la carretera, ¿no? Listo, llegamos a la meta, eso es bueno, pero ¿cómo hemos llegado? ¿Hemos tomado el mejor camino? De repente nos damos cuenta de que había un mejor camino. ¿Ok? Listo, no estamos para arrepentimientos, ¿ok? ¿Estamos para qué? Para que para una próxima situación similar ya sabemos qué camino podríamos tomar, ¿ok? Y también iniciar esas acciones de corrección, ¿ok? Siempre van a haber puntos para corregir, siempre van a haber puntos para mejorar y tienes que procurar eso. En tu etapa del control tienes que mejorar. La intención de todo este proceso administrativo es que tú logres hacer un proceso tan bueno que cuando quieras hacer una tarea idéntica o similar, ya no tengas que volver a empezar, ya no tengas que volver a pasar por todo este proceso, sino que de frente ya veas como tu proceso como si fuese un manual, ¿no? De esto es lo que tengo que hacer porque ya funcionó, ¿ok? Esto es lo que tengo que hacer porque ya dio resultados, ¿ok? Esa es la finalidad de un proceso, el proceso busca terminar siendo un estándar dentro de tu empresa. El proceso lo que busca es terminar siendo un proceso estandarizado, un proceso que como ya dio efectividad, ahora ya lo podemos cumplir. Y eso te ahorra muchos tiempos y muchos costos. Entonces, por eso que recuerda, ¿no? En las entidades privadas deberían usarlo porque es lo mejor para esta entidad, ¿no? Pero es bajo el riesgo de cada entidad privada, bajo riesgo o pérdida tuya propia, ¿ok? Pero de las entidades públicas no te permiten la improvisación, porque ante la pérdida no pierdes tú, ante la pérdida van a perder todos los ciudadanos que aportan a la economía de este país y que gracias a ese aporte económico es que existe esta entidad que nos puede brindar los servicios que nosotros por derecho necesitamos. ¿Ok? Y por acá, entonces como ya pueden ver, el proceso documental dentro de una empresa es importante y es vital, ¿no? Y precisamente vamos a seguir hablando de este proceso documental o de este flujo de trabajo documental, ¿ok? Porque, bueno, primero hemos mencionado cómo tenemos que trabajar algún proyecto dentro de la entidad pública, ¿no? Donde el asistente tiene que estar predispuesto a apoyar en las tareas que se le pida durante este proceso y tiene que tener conocimiento general también de ello. ¿Ok? Pero ahora también el asistente de administrativo tiene que también conocer cómo es el flujo documental de una entidad pública. ¿Cómo se manejan los documentos dentro de las entidades públicas? Desde la recepción hasta la evaluación y asignación de recursos, desde las rutas y aprobaciones, desde el procesamiento y ejecución, el seguimiento y control, archivo y conservación y optimización continua. ¿Ok? Todo el asistente y cualquier trabajador del sector público tiene que conocer cómo es el manejo documental dentro de las entidades públicas, que puede llegar a ser muy diferente al de las entidades privadas. Todo documento tiene una finalidad, ¿ok? Que es tener una salida. De hecho, un documento consideramos una entrada que después de un proceso tiene que lograr una salida. Todo documento que entra, ¿ok? Es porque está necesitando de algo y tenemos que lograr su salida. Y para ello vamos a ver cada uno de estos pasos para que podamos ver cómo es el proceso desde que ingresa un documento a una entidad pública hasta que éste se archiva, hasta que éste ya se guarda, ¿ok? Y vamos a empezar primero por la recepción de las solicitudes o documentos. Cualquier documento que sea externo a la entidad pública, ¿ok? Que de repente lo esté trayendo, de repente que ese documento esté trayéndolo, puede ser, a ver, un ciudadano, de repente, otra empresa, otra institución pública o algo, cualquier documento externo a tu entidad pública, siempre tiene que entrar por mesa de partes. Mesa de partes es el área que destinada para que para hacer la recepción de toda la documentación externa. ¿Ok? Ningún documento externo puede pasar directamente a un área específica. Sí o sí tiene que pasar por mesa de partes. ¿Ok? Ahora, eso para las solicitudes externas, ¿ok? Cuando tú eres ajeno a la entidad pública y quieres presentar un documento. Cuando tú eres trabajador, cuando tú eres servidor público de tu propia entidad y quieres enviar un documento, ya no es necesario que tu documento pase a mesa de partes, porque tú ya eres interno de la entidad pública.
Entonces tú ya puedes ir directamente al área correspondiente a entregar tu documento. Vamos a ponerte dos ejemplos, ¿ya? Un ejemplo, eres un trabajador de una entidad pública y quieres una copia de tus boletas de pago, ¿ya? Se te perdieron de repente tus boletas de pago y necesitas una copia. Listo. Como eres trabajador de la entidad pública, como eres actual trabajador, lo que tú puedes hacer ahora es irte a... Lo que tú puedes hacer ahora es irte directamente al área de recursos humanos y decirles, ¿no? ¿Sabe qué? Quiero que me den, por favor, quiero que me den, por favor, las copias de mi boleta de pago, ¿no? Acá está mi documento de solicitud. Muy bien. Ahí mismo en recursos humanos te lo recepcionamos como documento interno. Pero supongamos que ya eres un ex trabajador, ¿ok? Ya acabó tu contrato CAS, ya te retiraste, llevas de repente un día retirado, ¿no? Ayer se acabó tu contrato y hoy día ya no trabajas, ¿ok? Listo. Si hoy día tú me quieres pedir las copias de tu boleta de pago, ya no tienes que irte de frente a recursos humanos. Tienes que ir por mesa de partes porque ya eres externo a la entidad pública, ya no perteneces acá, ahora eres una persona externa. Tienes que irte de frente, ¿no? A mesa de partes y presentar, ¿no? Quiero la copia de mis 6 últimas boletas de pago, por favor, y esta solicitud va destinada para recursos humanos. Y mesa de partes nos lo va a hacer llegar a nosotros en recursos humanos. ¿Okay? Entonces, esta es la forma de la recepción de la documentación interna directamente, ¿no? Directamente al área. Supongamos tú eres de área de legal y quieres mandar un documento a logística, de frente. De legal a logística van, lo dejan el documento algo. Supongamos tú eres una empresa privada y quieres mandar un documento a una empresa pública. Tienes que irte a mesa de partes, ¿ok? A entregar tu documento. Ahora, después de que mesa de partes recepciona tu documento, el único trabajo que tiene mesa de partes no es solamente de ponerte el sello del cargo y listo, nada más, no. ¿Ok? Mesa de partes lo que también tiene que hacer es la evaluación y la asignación de recursos. ¿Ok? Una vez que reciben estos documentos o solicitudes, tienen que ser evaluados por mesa de partes para determinar, como dice acá, naturaleza, prioridad y qué recursos van a ser necesarios para su procesamiento. Ya, supongamos que de repente viene un ex trabajador de la entidad pública y me presenta su documento de que quiere que ese documento vaya para la alcaldía. Ya somos una municipalidad. Y me dice, quiero que ese documento vaya para la alcaldía. Ya, ¿qué dice en ese documento? Dice que quiero las 6 últimas copias de mis boletas de pago. Listo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como mesa de partes, no? Como mesa de partes, yo sé que ese trabajador me está pidiendo que directamente iba a hablar con él o con el alcalde o con la alcaldesa de esta municipalidad para pedir sus boletas. Yo sé que el alcalde o la alcaldesa no se encarga, que esa no es su función de ellos, ¿ok? Que por más que yo lo derive, el alcalde no le va a poder dar la solución a lo que él me está pidiendo. Entonces yo no debo derivarlo con el alcalde. Yo debo decirle, ok, al área que usted tiene que ir para que le otorguen esto es a recursos humanos. Y yo debo enviar este documento a recursos humanos. ¿Ok? Debo enviarlo ahí. No importa lo que me pida el ciudadano, ¿ok? Yo tengo que evaluar y ver y ver de repente a qué área es la que va a corresponder solucionar ello, ¿no? De repente por ahí viene un ciudadano a dejar viene de repente un ciudadano a dejar su documento, ¿no? Y dice de repente, he venido porque quiero hablar directamente con vamos a suponer, un estudiante de una universidad, ¿ya? Viene el estudiante y dice, quiero hablar con el rector de la universidad. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? No, el motivo es que un profesor me ha desaprobado sin razón alguna. No, el profesor no tiene sustento para haberme desaprobado en el curso. Muy bien. Yo sé que este problema no lo tiene que conversar con el rector de la universidad, de repente lo tiene que conversar con el área académica o el área de defensa del estudiante o el vicerrector académico. Entonces, ¿qué hago? Yo, por más que el alumno me diga, no, yo quiero hablar con el rector, no, yo te voy a derivar donde va a estar la solución, yo te voy a derivar donde los que tienen los recursos para poder solucionar tu problema.
Entonces, mesa de partes también tiene que encargarse de esa derivación directa, ¿no? Es decir, mesa de partes recibe y de ahí nos derivan los documentos, ¿no? Cuando son físicos pasa como el cartero, ¿ok? El cartero que va y te deja tu documento, tu documentación todos los días, ¿no? Y cuando es virtual te llega tu correo, ¿no? En tu correo empiezan a llegarte al correo registrado de mesa de partes, mesa de partes te empieza a derivar todas las entradas y ya te empiezan a llegar ahí, ¿no? Y ahí tú vas recibiendo. Ahora, una vez que tú tienes el documento en tu área, ¿ok? Una vez que tú tienes el documento en tu área, ¿ok? Ahora lo que te toca es de ti mismo, tú como asistente, cuando ya llegó tu documento a tu área, lo que te va a tocar es evaluar primero el documento, ¿ok? Y de repente, no porque el documento llegó a un área específica, significa que acá se tiene que quedar, ¿ok? O que aquí sí o sí tiene que ser la solución, sino que este documento puede tener rutas y aprobaciones, ¿ok? De repente necesitas que pase por diferentes departamentos para que le hagan una revisión, una aprobación, un seguimiento o algo, ¿no? Yo te pongo un ejemplo que me pasó a mí hace algún tiempito, ¿no? En la que era un trabajador que estuvo en actividad y que había fallecido, ¿ok? Y de pronto vino la viuda del trabajador, vino la viuda bueno, o sea, no vino, ¿no? Dejó su documento por mesa de partes, donde estaba pidiendo la copia del legajo de personal del trabajador, ¿no? Donde quería la copia es decir, la copia de todo este documento que manejamos dentro de la empresa de su esposo fallecido, ¿no? Del trabajador fallecido. Ahora, eso nos llegó al área de recursos humanos. ¿Por qué? Porque lógicamente mesa de partes recibió eso, vio que el legajo de personal, eso se trabaja en recursos humanos y lo derivó a nosotros, no nos llegó a recursos humanos. Ahora, a nosotros en recursos humanos en ese momento nos entró la duda, ¿ok? Porque dijimos, bueno, tenemos la aprobación de boletas de pago, de repente poder entregar cuando el familiar directo de repente ya falleció, ¿no? Pero el legajo de personal era la primera vez que nos pedían eso. Entonces, en recursos humanos no teníamos la seguridad si ameritaba o no ameritaba otorgar ese documento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ese documento no se quedó únicamente en recursos humanos, sino que en ese momento redactamos otro documento que lo engrapamos, porque manejábamos documentación física, que lo engrapamos, ¿no? Al documento inicial que ha presentado la viuda de ese trabajador fallecido, y acá viene una nueva ruta que toma este documento, que se va al área legal, donde yo le solicito al área legal que revise este caso y que en todo caso me indique con la normativa, ¿ok? O con el respaldo si corresponde o no corresponde entregar a la viuda de ese trabajador su legajo de personal. ¿Ok? Entonces yo le pido al área legal, revísalo tú porque tú eres el experto en leyes, tú eres el experto en esto, ¿no? Y ponme así bien justificado si corresponde o no corresponde para yo poder proceder. ¿Ok? Listo, el área legal recibe mi documento, lo revisa, ¿ok? Y me coloca que no, ya con todo su sustento legal, con la base legal, el decreto legislativo, todo eso, y me dice de que para que pueda, de que con simple solicitud no procede, ¿no? Que tiene que haber una sucesión intestada para que yo pueda proporcionar toda la información laboral de ese trabajador a su viuda. Listo, entonces, ¿ahora qué pasa? Me llega eso a recursos humanos, me llega eso, ¿no? A recursos humanos, y yo agarro y le respondo, ¿no? A la trabajadora, a la viuda del trabajador, ¿no? De que no se le puede entregar, de que debido al documento tal, que donde está el área legal, ¿no? Donde mencionan que no se puede entregar la documentación hasta que no haya una sucesión intestada. Y listo, yo agarro y hasta ahí vamos a sacar los primeros ahí, hasta la ruta y aprobación. Ok, entonces vamos a ver qué ruta ha seguido este documento. Si es que nosotros entramos a ver al sistema, este documento ha entrado por mesa de partes. Mesa de partes lo derivó a recursos humanos. Recursos humanos lo derivó al área legal. El área legal volvió a derivar este documento a recursos humanos. ¿Ok? Ahí en recursos humanos hemos dado el procesamiento y la ejecución.
Hemos visto que si aprobaba, genial, ¿no? Le sacábamos la copia delegada en este caso. En este caso no hubo la aprobación. Entonces, especificamos el por qué no hubo la aprobación, entregamos todo el expediente o la copia, ¿no? Del expediente a la viuda de ese trabajador, ¿no? Indicando el por qué no se puede seguir con su solicitud, ¿no? Se da el seguimiento y control adecuado, ¿no? En el cual se llevan las acciones realizadas para que se puedan cumplir plazos objetivos. Tú, por ejemplo, al momento en el que yo derivo este documento al área legal, no es simplemente que ya espero que área legal me responda lo que demore, ¿no? Si demora 5 meses, normal, no, sino que yo tengo que estar dando el seguimiento a mi documento, ¿no? Al igual que también mesa de partes también da seguimiento a su propia documentación, ¿no? Y después de ello ya respondo y llega, ¿no? Ya la persona que, en este caso, la viuda de ese trabajador, puede ir puede averiguar en mesa de partes por dónde, en qué etapa está su documento. ¿Ok? Eso se ve mediante el programa, ¿no? Entonces, ya ahí le pueden decir de repente en mesa de partes, ya está acá su respuesta lista para que la pueda recibir, tome, acá está, o también puede ir directamente a recursos humanos, ¿no? Y decir de repente, si tengo este documento, en qué etapa está, y decir, ya está en tal etapa, esperemos, ¿no? Puede ir a consultar, sí, pero no a pedir todavía. Nada, ¿no? Y después de este documento ya viene lo que es el archivo y la conservación, que como habíamos mencionado, ¿ok? No, bueno, no, creo que en la sesión pasada me parece que habíamos mencionado ahora, pero si no, también lo vamos a mencionar ahora, que nuestra ley 27444, que es la ley de procedimientos generales, nos ordena que tenemos que guardar la documentación de la empresa o de las entidades públicas con un mínimo de 5 años. Por lo menos 5 años tienes que guardar toda la información una vez que llega a esa etapa en la que ya no vas a trabajar más con esta documentación, ¿no? En la que ya no vas a utilizar, o ya se autorizó, o ya se realizó el pedido, todo ello, listo, no es que terminó y lo botamos o lo mandamos a reciclaje, no, sino que tienes que guardar por 5 años más esta información. Y por último, la optimización y la optimización continua, ¿no? Que siempre hay que buscar maneras de poder mejorar y optimizar estos flujos. En realidad, no depende del servidor público poder saltarse alguno de estos pasos. Esto es importante, ¿ya? Porque lo que estamos mencionando ahorita, estos pasos, que es el flujo documental, eso lo tenemos en la ley 27444, paso por paso. Y el servidor público no puede agarrar y omitir esto porque estaría yendo en contra de la ley. ¿Ok? El servidor público no puede agarrar de repente y decirte, no pases tu documento por mesa de partes, de frente tráemelo a mi área, no puede. Eso es un acto de corrupción. Y recuerden, ¿no? Que en la sesión pasada hablamos de corrupción, de que hay corrupción en grados elevados y en grados bajos, pero que corrupción es corrupción, a fin de cuentas. ¿Ok? Entonces, eso es corrupción, por ejemplo. Yo supongamos, ¿no? En este caso que me llegó que la viuda me estaba pidiendo información del ex trabajador fallecido, ¿no? Yo como recursos humanos, ¿qué pude haber hecho? Pude haber ido simplemente al área legal y consultarle directamente al abogado, ¿no? Abogado, ¿se puede hacer esto? ¿Le puedo entregar? Y que el abogado me diga, no, no se puede. Listo, le respondía que no se podía y le entregaba el documento así. Aparentemente hubiese sido más fácil eso, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba si después, de repente, la viuda del trabajador me traía una normativa legal en la que dice que sí le corresponde? Y yo le he negado esta documentación. ¿Ok? ¿Bajo qué me sustentaría yo? Yo no puedo agarrar y sustentarme en decir, no, es que yo le pregunté en ese rato al asesor y el asesor me dijo que sí. De palabra, o simplemente de boca, la palabra no vale nada. Entonces yo tengo que tener el documento escrito, ¿no? En el que el área legal me dice no. Cosa que si de repente la viuda de ese trabajador me responde con otra normativa, ¿no? Que dice sí, listo, al área legal de frente, ¿no? Para que el área legal revise, a ver, vuelva a verificar, o en todo caso ellos asuman de repente la negación de esta documentación en la que yo me amparé con el área legal. Entonces, por eso que la importancia de que yo no me salte ningún proceso, ¿ok? O de repente también, ponte el caso, ¿ya? Ponte el caso que de repente yo agarro y le digo a la viuda de ese trabajador, otro acto de corrupción. Agarro y le digo, ¿sabes qué? No lo pidas porque no te van a dejar, no te van a negar. Yo nomás te voy a sacar una copia y te lo voy a dar. Ya, toma la copiecita. Listo, llévatela, ya, chao. Chao, listo, ¿no? Fui buena gente.
¿Ok? Qué buena gente que fue, ¿no? Mira cómo rápido, sabía que le iban a negar, sabía que iba a ser complicado, sabía que iba a ser un trámite largo, y de buena gente de frente se lo vio. Acto de corrupción. Nuevamente repetimos, no todo acto de corrupción tiene que ser un acto escandaloso. ¿Ok? Estos actos también son corrupción. ¿Y qué pasa si después esa viuda va e interpone demandas laborales contra la entidad pública? En base a la información de este legajo. ¿Ok? Y no hay una sucesión intestada. ¿Cómo? Primero que nada, la viuda, ¿cómo sustenta que tuvo este legajo? Va a decir que lo tuvo por ti. Tú, ¿cómo puedes negarlo? ¿Ok? No hay ningún documento, ok, pero ¿cómo salió ese legajo de ahí? ¿Cómo lo obtuvo la viuda? Si no, de repente dirán, lo solicitó, de repente internamente. Vamos a mesa de partes, no hay ninguna solicitud. Vamos a tu trámite documentario. En ningún momento se dio esta solicitud. ¿Cómo salió esta información de tu oficina? ¿Ok? Entonces es muy peligroso, muy aparte de que no es correcto, es muy peligroso. Entonces por eso que este flujo documental se tiene que cumplir sí o sí, y por eso también desde ahora invitamos a que no reniegues con los servidores públicos, ¿no? No, el servidor público no está demorando tu trámite a propósito, o el servidor público no está complicándote el trámite para que sea más largo, ¿ok? Simplemente que lamentablemente así tiene que ser el proceso, y no porque el Estado te lo quiera complicar, sino que por todo un tema de legalidad, tanto la entidad pública como el funcionario público tienen que estar bien respaldados por todo lado. Y la única forma de estar adecuadamente respaldados es ¿no? Siguiendo el flujo documental de la manera más adecuada que se pueda. ¿Ok? Y ya vamos a terminar viendo algunos tipos de documentos que encontramos dentro de la gestión pública, ¿no? Como vamos a encontrar documentos normativos como leyes, decretos, reglamentos internos, también manuales de procedimientos, ¿ok? Vamos a encontrar también documentos administrativos que son para el gestionario interno como actas de las reuniones, memorándums, informes internos, comunicaciones oficiales, el organigrama, ¿ok? También vamos a encontrar documentación de gestión, como por ejemplo presupuestos, los planes estratégicos que queremos, informes de rendimiento, evaluaciones, documentos de transparencia, ¿ok? Que nosotros tenemos dos tipos de documentos de transparencia. Documentos de transparencia activa y los documentos de transparencia pasiva. ¿Cuáles son los documentos de transparencia activa? Toda información que tú como ciudadano tienes derecho de obtener del Estado sin necesidad de pedirlo, solo tienes que buscarlo. Por ejemplo, rendición de cuentas o informes financieros de alguna obra pública. Tú tienes todo el derecho de poder ver esa rendición de cuentas. ¿Ok? ¿Y dónde la encuentras? En el portal del gobierno peruano, en gov.pe. Entra, busca la obra específica que estás buscando y ahí está todo el informe económico. Ni siquiera tienes que pedirlo. Eso ya lo tienes a la mano. ¿Ok? Divulgación de gastos públicos, resoluciones también de autoridades, toda esa información de transparencia activa. Es decir, que tú tienes todo el derecho de acceder a ellas, ¿ok? Pero tienes que buscarlas, ¿ok? No va a llegar solito a ti, tienes que buscarlas. Y los documentos de transparencia pasiva. ¿Cómo son los documentos de transparencia pasiva? Es documentación o información del Estado a la cual tú también tienes derecho de acceder, pero no es información que va a estar públicamente divulgada. ¿Por qué? Por cuestiones de seguridad o por cuestiones de legalidad o por cuestiones también incluso simplemente de texto, ¿no? De repente es muy extenso, de repente para que se pueda entender, o por interés, de repente es algo que solamente va a estar orientado a cierto grupo de interés. ¿Ok? Entonces tú puedes ir y eso puedes ir y pedirlo. Este tipo de documentación sí puedes pedirla, ¿no? No te la van a negar. Si tú vas y pides esa documentación, no te la pueden negar. Ni siquiera tienes que tener un sustento. No tienes que ir y decir, quiero esta documentación para poder hacer esto, no. ¿Ok? Simplemente tú pides y te dan. No te la van a negar, pero sí tiene su proceso. ¿Y cuál es su proceso? Que tienes que esperar que pase todo este proceso para que pueda llegar esa documentación a ti. ¿Ok? Y nos vamos a quedar hasta aquí, estimados, ya para nuestra siguiente sesión. Ya no nos falta nada casi, ¿no? Vamos a terminar de ver los tipos de documentos que encontramos y las normativas, de las que hemos sacado toda la información de la sesión del día de hoy.
¿Ok? Así que ya no nos falta casi nada ya de este temita para poder pasar en la siguiente sesión a nuestro tercer tema. Por ahí va una manito levantada, si alguien tiene alguna duda. Priscila me parece que levantó su manito. Sí, profesora, buenas noches. Hace unos Buenas noches, instantes sí. estaba hablando usted con respecto a lo que eran las normativas con respecto a las notas, ¿no? De que de un docente, si en caso de que desaprobase y todo eso, pese a que de repente el estudiante tiene las evidencias, todo, no completó de explicar eso. No sé si podría Ah, ya. nuevamente repetir qué es lo que pasa, porque si en caso de que existe mm, evidencias de que el alumno tiene sus evidencias de trabajos Ok, y todo eso listo. y está Le desaprobado. entendí. Listo, le explico. Eso es muy común, de hecho, ¿ya? Eso es muy, muy común en las universidades. Que hay alumnos que a veces tienen evidencias de exámenes, tareas, trabajos, todos que han desarrollado y que aún así los han desaprobado. Entonces, a veces los alumnos quieren ir de frente con la autoridad más alta, no quieren ir de frente con el rector de la universidad. ¿Ok? El rector no les va a poder solucionar eso. No es que el rector agarra, manda la orden y dice, aprueben y lo aprueban, no corrijan y corrijan, no. Porque eso es una institución pública, no es una, por así decirlo, no es un mandatario que él ordena y todos obedecen, ¿no? Entonces, para eso hay varias áreas dentro de una universidad que pueden apoyar al alumno. Por ejemplo, para empezar, ¿no? Hay, por ejemplo, primero que nada, el área de asistencia académica, donde puede ir, que el área de asistencia académica con los resultados, todo ello puede convocar o puede invocar primero a una conciliación con el docente, ¿no? A ver, explicación por ambos lados. ¿Por qué? Así como el alumno sustenta, a ver, el docente también sustente, ¿no? Eso se encarga el área. Tiene diferentes nombres en las universidades, ¿no? A veces se llama área de defensa del alumno, área de asistencia al estudiante, área de atención al estudiante, pero tiene que dirigirse primero a esa área, ¿no? Donde el área llama al docente también, el docente presenta sus descargos y se trata de llegar a primero a la conciliación. Cuando no surge la conciliación, supongamos que el docente dice, no, para mí está desaprobado, y el alumno dice, es que no es justo porque yo tengo mis evidencias, ya podemos pasar a una instancia más alta. ¿Ok? ¿Cuál es esta instancia más alta? Ya el vicerrectorado académico, que en la parte académica de una universidad, él es la máxima autoridad en la parte académica. De toda la universidad es el rector, pero en la parte académica es el vicerrector académico. ¿No? Y que ese vicerrector académico ya él va, analiza la situación de cada uno, cita a cada uno, escucha y lo que él hace es una de dos, ¿no? O propuesta de solución. ¿Ok? Si de repente el vicerrector determina que el profesor está en la razón, pues se conversará con el alumno y el alumno va a tener toda la orientación para poder proceder de repente con una denuncia, se puede hacer una denuncia, no es denuncia por policía, por fiscal, no, sino es una denuncia administrativa por de repente el abuso de autoridad que siente que el profesor está cometiendo, ¿no? O de repente es al revés, ¿no? De repente el profesor decide de repente presentar la queja contra el alumno, por hostigamiento, por acoso, no lo sé. ¿No? Pero en el mejor de los casos se llega a la solución. De hecho, a ningún profesor le va a convenir, y con eso no digo que es un modo de chantaje de profesores, ¿ah? Pero a ningún profesor le va a convenir llegar a estos procesos porque el alumno no tiene pierde, porque al final el alumno es alumno, ¿ok? Y el alumno, la máxima sanción que puede recibir puede ser hasta un llamado de atención o algo así, ¿no? El profesor, el docente tiene su cargo, que puede estar incluso puesto a disposición. Entonces, por lo general, el docente sí es abierto a poder solucionar y a poder llegar a esto, ¿no? Entonces, muy rara vez estos casos llegan a denuncias, llegan a más, ¿no? O a procesos administrativos internos, muy raras veces. Por lo general, basta con que el alumno vaya ahí y se llega a la etapa de conciliación, ¿no? Donde el profesor de repente le pide algún tipo de trabajo o le va a tomar algún tipo de examen subsanatorio o algo para poder solucionar este problema, ¿no? Entonces, estimados, ahora sí, nos vamos a quedar acá, no se retiren aún, como dice nuestro coordinador, porque tenemos una actividad, nos dice nuestra misita. Así que ya no le robo más minutitos, misita.